Este es un contacto en vivo y directo desde el lugar de los acontecimientos. Información en tiempo real. Nosotros regresamos con ustedes en este contacto informativo a través de la señal de Somos Noticias Radio para mantenerlos actualizados con respecto a esta pandemia que vivimos en el planeta con el COVID-19. En América Latina, Ecuador es uno de los países que en los últimos días ha presentado situaciones bastante difíciles, complicadas. Se han visto en redes sociales una cantidad de videos que rápidamente se han hecho virales de situaciones de muertos que se ven con alguna normalidad en las calles debido a esta situación. Escuchábamos hace pocos días al ministro de Salud de Ecuador indicando que pues esas muertes sí efectivamente se estaban dando, pero no correspondían directamente a la situación del COVID-19. Sin embargo, es una realidad que vive Ecuador y vamos a entrar en contexto. Para eso voy a presentar este reportaje brevemente que tengo con respecto a esta situación que nos presenta los amigos de Ecuavisa. Escuchemos un poco y así entramos en materia con esto del COVID-19 en Ecuador. Esta es la realidad en el Teodoro Maldonado Cabo. Pacientes apilados uno encima de otro. Están envueltos en fundas negras, algunos apilados en el piso y otros que todavía permanecen sobre las camillas en las que fallecieron. Este video fue grabado hace 2 días por una trabajadora del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil. Es indignante. Así los tienen. La realidad ha llegado incluso a afectar la salud física y emocional del personal médico. Personal sanitario se han enfermado a gran escala. Sabemos que un gran número de médicos, enfermeros y licenciados en terapias respiratorias están infectados, autoaislados en departamentos que por suerte algunos han podido conseguir a última hora para proteger a sus familias. Pero este no es un hecho aislado. La situación también se repite en el Hospital del Guasmo. Estas imágenes las capturó un ciudadano la mañana de este viernes, cuando acudió a recuperar el cuerpo de un familiar fallecido. Para hacerlo, los deudos deben buscar en el interior de estos contenedores, pero no todos pueden hacerlo. Hay quienes llevan días reclamando y nadie les da una respuesta. Pero no es todo. También hay preocupación en las calles y casas de Guayaquil. Esta tarde, habitantes del Guasmo Sur quemaron llantas para reclamar por la lentitud del levantamiento de cuerpos en la ciudad. Hay un muerto que ya tiene 3 días y todavía no lo vienen a retirar los de medicina legal. Y hay más. Esta familia de la cooperativa Unión de Belén, en Pascuales, lleva 2 días llamando a las autoridades para que vayan a retirar un cuerpo, pero sus pedidos aún no son escuchados. Son escenas y testimonios desgarradores, una realidad que sobrepasa las capacidades de un Estado que no niega que esto esté pasando. Son escenas que se han repetido en los países que se han visto ya azotados por esta pandemia. Esta es la gravedad del coronavirus, es su capacidad de contagio y el porcentaje de personas que tienen un desenlace fatal aún luego de recibir ayuda médica y muchas personas que no llegan ni siquiera a los hospitales. Esto es parte de la realidad. Aún así, lo único que desean los familiares de los fallecidos es poder darles una despedida digna en medio de esta pandemia. Y esa es la situación, la realidad que por lo menos en los medios de comunicación y en redes sociales se palpa diariamente. Este reportaje lo presentaba Ecuavisa hace un par de días y creo que la situación pues no ha variado mucho. Para conocer un poco la realidad, cómo está Ecuador en este momento, yo voy a conectar en vivo con nuestra periodista Yarima, que está en Ecuador, y ella nos va a dar el balance, cómo está todo en este momento con respecto a la situación del COVID-19 en Ecuador. Yarima, ya estás en línea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, William? Buenos días a tus oyentes. Sí, estoy acá en Ecuador. Bueno, te reporto desde Quito. No estoy específicamente en Guayaquil, pero bueno, un poco para que sepas, para poner en contexto, acá
en Ecuador, el gobierno, el Ministerio de Salud, hace 2 cortes donde se informa cantidad de personas contagiadas, fallecidos. Esto se hace diario a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Por tanto, te puedo dar el reporte en este momento de lo que tenemos hasta el día de ayer, domingo de Ramos, además. Correcto. Ecuador amaneció con 3.646 personas contagiadas, es el número con el coronavirus, de los cuales hay hasta el momento 180 fallecidos. Como ya quizá es de saber, el Guayas, la provincia del Guayas, y Guayaquil específicamente, es quien tiene la mayor cantidad de contagiados. Sobre el tema de los cadáveres, que lo que está ocurriendo en Guayaquil, se habla de un colapso, no solo por personas que fallecen por el virus, sino también personas que tenían otras enfermedades, que fallecen también por ancianidad, y el sistema de funerarias, tanto pública como privado, colapsó. Sí, El día... Te voy a interrumpir aquí, Yarima, específicamente. Yo escuchaba a las declaraciones del ministro de Salud hace un par de días en una entrevista que él entregaba a una radio en Colombia. Él decía que efectivamente sí hay una situación difícil en cuanto a los fallecidos, que no correspondía a coronavirus directamente, pero que precisamente hay un protocolo en cuanto a los fallecidos que se debe cumplir, y que las funerarias, que eran servicios contratados directamente por los familiares, pues allí estaba la falla, y que lamentablemente esta era la situación que se estaba viviendo. Pero lo que tú ves en redes sociales, lo que tú escuchas con respecto a la situación de los familiares, pues pinta diferente. Tú que estás allí en Ecuador, que seguramente estás en las calles palpando la otra realidad, ¿cómo lo ves? ¿Qué nos puedes contar? Evidentemente es una situación irregular. El gobierno ha tenido que reconocer que sí es algo que se escapa de lo normal, de lo cotidiano. Ayer en la noche estuve viendo una entrevista de Jorge Whitehead, quien él es el presidente de Banecuador, pero es la persona que está encargada en la comisión que se ha establecido para hacer este tipo para llevar a cabo todo esto, de recoger los cadáveres y todo esto, que sí, como te digo, terminó siendo una situación completamente diferente, atípica. Él, comentaba que están en este momento abocados a la situación, pero que sí reconocen que fue algo que es algo que normalmente no ocurre. De hecho, se habla de casos de muertes probables por coronavirus, es decir, hay muchas personas que fallecen a las que no se les realizó la prueba. Hay personas que fallecen porque el sistema médico también está colapsado y los envían a sus casas. Son personas que luego fallecen y pues el cadáver queda en la casa. Según el protocolo, los fallecidos no se le puede hacer la prueba del COVID-19 por aquello de que se puede hacerle la autopsia. Hay una cantidad de fluidos que se van a estar presentes en ese examen, y hay mucho riesgo de contaminación. Probablemente quizás eso es la manera de que el gobierno dice, pues no tenemos la certeza que sea COVID-19 todo este número de muertos, así que pues no lo asocian con tal pandemia. Sí, incluso personas que no se les hace la prueba y los envían a sus casas, tienen alguna sintomatología, les dicen que pueden medicarse con paracetamol y esperar un poco para luego hacerse la prueba, quizás no con síntomas tan graves, pero personas que luego pueden fallecer, y esto pasa que quedan en sus casas. Lo que te puedo comentar, al momento están habilitando algunos números, porque sí, el 911, que es el número al que normalmente las personas deben llamar para recoger los cadáveres, para cualquier tipo de información o denuncias,
está completamente colapsado a nivel nacional. Habilitaron 2 números nuevos de WhatsApp en donde las personas, bueno, dan el nombre del fallecido, el número de cédula, dirección y la referencia del domicilio. Y desde el día de ayer comenzaron con estos nuevos números, un poco para poder ponerse al día con la situación. Lo que decía esta persona que te digo que está encargada de esta situación es que han estado recogiendo alrededor de unos 80 cadáveres diarios y hasta 150 incluso. Para poder solventar la situación, se había dicho incluso que ya este fin de semana no quedaría ninguna persona en sus casas o dentro incluso de las fosas que están en los hospitales, y que ya controlarían esto este fin de semana. Hasta el día de ayer, en la noche, estaban todavía controlando la situación. Ok. Con el número en general que se publica en diferentes portales web, Ecuador representa, o tiene, mejor dicho, 3.646 casos confirmados a este momento que estamos haciendo el contacto telefónico con Yarima González en Ecuador. Tiene 180 muertos y 100 recuperados. ¿Cuáles son? Vamos a refrescar, Yarima, ¿cuáles son las ciudades que tienen mayor complejidad en Ecuador en este momento? Las provincias con mayor cantidad de contagios, como te decía, el Guayas registra el mayor número de diagnósticos positivos con 2.524 casos. Pichincha, que es donde se encuentra la capital, tiene 345 casos. Dentro de lo que cabe. Ha estado un poco controlada la situación acá. Después le siguen Los Ríos, 158 casos, Azuay, Manabí, El Oro, ya provincias cercanas también a Guayaquil. Pero hay un total, o sea, hay una mayoría increíble de casos que están en el Guayas. Un poco también para comentarte, Williams, acá las medidas han sido bastante rigurosas de aislamiento. El gobierno, ha impuesto multas. Los toques de queda comenzaron siendo primero solo en horas de la noche, y ya llevamos varias semanas en las que el toque de queda comienza desde las 2 de la tarde. ¿Qué funciona durante las horas anteriores? ¿Qué funciona el comercio? ¿Cómo es el comportamiento del comercio? O mejor dicho, ¿qué está abierto antes de las 2 de la tarde allá en Ecuador? Lugares donde se vendan productos alimenticios, solo medicinas. Las entidades financieras también han estado trabajando con regularidad, pero eso hasta las 2 de la tarde. Además, el tránsito vehicular ha estado bastante controlado. Comenzaron, cuando comenzó la medida, 2 números nada más de placas podían circular semanal, y hoy, a partir de hoy, solamente circula un número de placa por semana en el caso de que no tengas el salvoconducto. ¿Cómo es la visual desde tu punto de vista, Yarima, de la ciudad? El presidente de Ecuador hace un par de días presentaba un novedoso sistema infrarrojo digital que podía mostrar cómo estaba el comportamiento y los movimientos de la gente, y hablaba el presidente que pues la irresponsabilidad estaba en su máxima expresión en Ecuador, porque había gente que estaba ya pronosticada con COVID-19, algunos con síntomas y que eran posibles que tuviesen contagiado, y se movían entre ciudades en Ecuador, entre provincias, y ese monitoreo lo tiene el gobierno en este momento, y lo presentaba el presidente Moreno. ¿Tú cómo visualizas en tu entorno el comportamiento de los ecuatorianos? ¿Se está cumpliendo, no se está cumpliendo, o vamos muy a la ligera como en muchos de los países de América Latina? Al principio, en el Guayas se veía un poco esta irresponsabilidad, por decirlo de alguna u otra forma, porque, también hay personas que lógicamente salen porque necesitan trabajar, o por lo menos es lo que exponen
no podían, muchísimas personas, acá hay un porcentaje altísimo de personas que viven del día a día, del comercio informal, pudiéramos estar hablando incluso de más de un 60%. Entonces, hay personas que también lo hacían en ese momento por salir a trabajar, ¿no? Y sí se vio un poco eso, ¿no? Que el no tomar tan en serio las medidas que tomaron también en el gobierno. Sin embargo, estas, como te digo, comenzaron siendo menos rigurosas como son en este momento. Sí, el presidente mostró esta imagen satelital donde incluso personas contagiadas, se tiene el número, se tiene el lugar donde residen y se tiene incluso el lugar a donde se transportaron al momento de tener ya diagnosticado el virus y bueno, pues contagiar incluso con esto probablemente otras personas. En ese caso, bueno, el gobierno, estimo, debe tomar medidas porque quizá no es solamente exponer lo que está sucediendo, sino frenar que ya no suceda, porque ya se sabe que no solamente con el hecho de decirlo, de palabra, por favor, no salgan de casa, sino que ya deben ser medidas un poco más rigurosas acá. En el caso de que una persona esté fuera de su casa después de las 2 de la tarde, en un primer llamado, solamente tiene ese llamado de atención. Claro. Luego, se estima que debe pagar una multa de $100, luego si es que vuelve otra vez, reincide, $400, y ya es la tercera vez, que puede ser que esta persona la lleven a la cárcel. Entonces quizá en otros países han sido mucho más estrictos con estas medidas, ¿no? En Guayaquil, hasta los momentos, se sigue todavía viendo a través de los medios de comunicación que reportan, que denuncian, que hay personas que siguen estando en la calle, que siguen buscando trabajar, vender sus productos, incluso después del toque de queda. Definitivamente es una situación complicada porque el que vive del día a día, como muchísimos también aquí en los Estados Unidos, difícilmente puedan mantenerse en casa, sobre todo cuando las facturas siguen llegando, la renta, las hipotecas, y si tienes hijos, más difícil todavía porque esos niños no entienden que hay que de pronto hacer un sacrificio en la comida o hacer esto o hacer aquello, así que la situación es complicada. Sin embargo, el presidente pues efectivamente daba cuenta en esta presentación del mapa digital, era precisamente de aquellos que estaban que ya tenían el COVID o que tenían síntomas y que se les dijo, cuidado contigo porque probablemente estés contagiado. Él hacía referencia exactamente a eso. Oye, Yarima, estamos muy contentos aquí en Somos Noticias Radio con tu reporte muy completo, nos pone al tanto de cómo está la situación en Ecuador en este momento. Nosotros queremos de verdad agradecerte y desearte que estés bien y que te mantengas siempre a salvo, Yarima. Igual, William, muchas gracias por contactarme. Estoy a la orden, por supuesto, para cualquier otra oportunidad. Lo mismo, ¿no? Tomar con muchísima responsabilidad lo que estamos viviendo, esto que está pasando. No es un juego, no es que a mí quizá no me va a pasar, no, siempre tomarlo con esa responsabilidad. Y si la medida es que estemos en casa, bueno, pues hacer todos los esfuerzos para poder estar en casa. Un poco para dar también quizá un aliento, una esperanza, se espera que la curva vaya en descenso ya también esta semana. Acá en Ecuador lo que viene es que luego después del 13 de abril, es decir, falta una semana, van a comenzar gradualmente, o se espera que así sea, a retomarse algunas actividades con algo específico como un semáforo, depende de los colores en los que esté la provincia y la situación en algunos lugares locales, se va a ir retomando el transporte público, algunos sitios de trabajo, pero lo que sí es que el sistema escolar se espera que va a estar completamente suspendido
acá en la sierra, que terminaría el periodo en junio, estaríamos con solamente clases virtuales, y en la costa, que inicia el 4 de mayo, también se comienza con solamente virtuales las clases. Es lo que todavía va a seguir paralizado y no se tiene fecha de regreso, de retorno. Así que bueno, esperemos que la situación comience a mejorar un poco, que se tenga el control también en Guayaquil y las demás zonas también, las demás provincias. Y Dios mediante, ustedes también, en donde estén, los que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo, que esta situación vaya en mejora, es lo que esperamos. Sí, definitivamente es el deseo que tenemos muchos, que poco a poco Ecuador y el resto del planeta vaya entrando en la normalidad, aunque no se vean luces al final del túnel, como podrían decir algunas personas en el planeta, pero bueno, la intención es siempre esa, mantener la fe y sobre todo mantener el cuidado. Yarima, muchas gracias, que tengas buen día en Ecuador. Igual a ti, William. Allí escuchamos a Yarima González desde Ecuador con este reporte de la situación actual a esta hora a través de la señal de Somos Noticias Radio. Ustedes continúan con nuestra programación. Cuando tengamos más detalles de estas y otras informaciones, estaremos de vuelta en vivo con ustedes para presentarles los detalles. Yo soy Williams J. Lugo desde el Centro Digital de Noticias. Buen día para todos. Para ampliar más esta información, visita somosnoticias.com.be.